Después de haber escuchado a los varios intérpretes de la canción india Dilbar, que tiene más de 1.000 millones de visualizaciones en YouTube, volvemos junto a ustedes para recordarles que hoy el mundo celebra el Día de la Juventud. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, decía el poeta Rubén Darío. Y también el mundo celebra el Día del Elefante, animal domesticado en la India al que a veces dejan cuidando a un niño que permanece muy seguro porque el paquidermo hace un círculo y no lo deja salir. Y lo defiende de cualquier amenaza, porque es un vigilante respetable. Habita en Asia y África, pero está en peligro de extinción, porque la conversación ilegal del marfil todavía no se ha podido detener. El santoral católico recuerda a 6 santos cuyos nombres no son muy comunes en nuestro país, pero podemos saludar a los jóvenes de la familia, del barrio o del trabajo, deseándoles que tengan un promisorio futuro. Y antes de iniciar la conversación que con Marcelo teníamos acordado revisar sobre el IFE laboral, queríamos compartir con ustedes 3 buenas noticias. La primera es que un 91% de los profesores dice que durante la enseñanza a distancia, que nos obligó a la pandemia, utilizaron nuevas metodologías, como el aprendizaje basado en desafíos y en proyectos. Sin embargo, claro, el 29% afirma que no logró una alta participación de sus estudiantes. Eso es que se van a la clase virtual, pero dejan apagada la pantalla y de repente están haciendo otra cosa. Otra segunda buena noticia es que la ley del etiquetado de alimentos, eso de las estrellitas que tienen, o sea, esos cartelitos que tienen cada producto en los supermercados, que está vigente desde junio de 2016, ha permitido reducir el consumo de calorías en un 24%, de azúcar en un 27%, de grasas en 16% y de sodio en un 37%. Una muy buena noticia para un futuro con menor obesidad y mejor salud en Chile. Y la tercera buena noticia, porque siempre hay buenas noticias en el mundo, es la aplicación para dispositivos móviles Quilimo, disponible para la agricultura en Estados Unidos y varios países de América Latina. En Chile ha permitido que este año se terminarán ahorrando 36 billones de litros de agua, o sea, equivalente al consumo mensual de la región metropolitana. Yo creo que son 3 buenas noticias que es un agrado compartir con los auditores para mirar el futuro con un poquito más de optimismo. Sí, claro. Antes de pasar, como dices tú, al tema del IFE, hay 3 noticias bien interesantes que estás señalando y creo que es bueno que quizás nos detengamos un rato a comentarlas porque son temas que nos tocan a todos. Primero, el tema docente me parece fantástico que los docentes también hayan aprovechado esta oportunidad. Toda crisis es una oportunidad, se dice por ahí. Y esta crisis, por suerte, también ha permitido que profesores, que profesoras, obviamente con dificultad en algunos casos, por temas de edad, porque no estaban las herramientas necesarias, o sea, esto es un golpe que nos pegó a todos muy de imprevisto. Sí es bueno que hayan ido aprendiendo también nuevas metodologías, que vayan también sintonizando mejor con los jóvenes o los niños de esta época que son nativos digitales, que nacieron casi con la tablet, vienen casi que con tablet desde la guatita. Entonces, está bien que se hayan ido modernizando, que ojalá sigan haciéndolo, que esto no signifique que el retorno a clases ya de manera presencial no signifique volver a estancarse en estos indicadores que es algo que llegó para quedarse, lo hemos conversado antes y yo creo que es importante mantenerlo. Lo de la ley de etiquetados también, yo creo que es una buena noticia. Yo en algún programa hace mucho tiempo atrás comenté que yo en principio era un poco reacio, pero creo que ha mostrado tener buenos resultados. Creo que permite también que la gente esté más informada. Hay problemas de asimetría de información en la economía que son importantes ir cerrándolas para mejorar la calidad de vida de las personas. Y sin duda el último es lo más relevante, sobre todo con el tema del calentamiento global, con las noticias que hemos estado recibiendo esta semana sobre el calentamiento global,
eh, hay que empezar a no solamente a preocuparse, también a ocuparse de manera importante del problema del clima. Nosotros ya lo estamos viendo, digamos, en términos de escasez de agua, de escasez de lluvia, de climas que antes no veíamos. O sea, el invierno acá ha sido escasamente lluvioso, lo que obviamente genera problemas importantes, ya lo conversamos también la semana pasada. Así que es importante que también la innovación, el ingenio de las personas vaya generando herramientas que vayan dando solución a estos problemas. Al final, de eso también se ha tratado el desarrollo del mundo, el progreso del mundo, en que personas van agrupándose, van asociando en búsqueda de solucionar problemas que de manera individual no podrían hacer. Sí, y fíjate que como hablábamos en la primera parte respecto del voto y la decisión de las personas sobre cuáles eran los mejores representantes para llegar al Parlamento, bueno, también aquí hay un voto de la gente en los supermercados o en las tiendas, digamos, cuando elige algo, un producto más sano, que no tenga menos grasa, que no tenga tanta sal, que en fin, que no genere daño en el organismo y se esté preocupando de la salud, está votando por una alternativa u otra. Y eso a la larga, eh, equivalente a los partidos, digamos, a las empresas le hace también reflexionar sus políticas de producción. Entonces que ya comienzan a tomarse más en serio y cuando le disminuyen las ventas de un determinado producto, entonces, incluso creo que en Estados Unidos leí una noticia por ahí al pasar de que iban a disminuir mucho el consumo de las bebidas gaseosas y de los jugos. Están comenzando también a ofrecerle como bebidas más sanas a las, ¿cómo se llama? A las personas, como, qué sé yo, el Gatorade. Ahí le estoy haciendo propaganda a mi hijo, que está seguro. Pero son bebidas que de repente son tonificantes y están alineadas con el deporte, con el ejercicio. Así que yo creo que es muy buena noticia. Ahora lo de los profesores, claro, es fantástico que logremos algún avance. Yo creo que nosotros, mi hijo va a aprender al colegio, no, a lo mejor hay que pensar en cambiar el verbo y comenzar a decir, va a compartir conocimiento en el colegio. Y de repente el niño ya se sabe las cosas. Entonces lo que necesita es un profesor que lo guíe en el conocimiento, más que le esté contando un cuento que no conocía, hablándole de una realidad que él no tiene acceso. Digamos. Cuando yo escuchaba a mi profesor de historia que contaba extraordinarias muy entretenido, como era la Revolución Francesa, por ejemplo. Bueno, si el profesor dice mañana vamos a ver la Revolución Francesa y los niños la leen en internet, después comentamos y cada cual aporta su visión distinta, guiado por el profesor, es otra manera de enseñar. Y ahí está bien correcto el verbo, es señalar, digamos, para dónde va el camino del conocimiento. Y bueno, el etiquetado ha sido bueno, el aprendizaje de los profesores ha sido bueno. Y creo que ha sido también muy buena la ayuda que el gobierno ha dado a las personas el ingreso familiar de emergencia, que sirve, ¿no es cierto?, para paliar y nos ha ayudado a sobrellevar esta crisis que se han perdido miles de empleos o cientos de miles de empleos y la gente ha tenido que estar restringida en sus casas. Pero esta versión del IFE modificado, que se llama el IFE laboral, yo creo que apunta un poco más allá de la necesidad inmediata. La necesidad inmediata es, claro, tener algo que echarle a la olla y solucionar ese problema. Pero apunta a que las personas que encuentran trabajo no pierdan el IFE y además obtengan un estímulo del IFE laboral, lo cual va a ayudar a la recuperación de los empleos que ha ido bastante bien. Parece que en julio se recuperaron más empleos de lo que se tenía previsto. Así que, bueno, yo creo que no podemos pensar de que el Estado me va a estar dando un incentivo para no trabajar y quedarme en la casa, de guata al sol, como decían antes, esperando recibir, tirar la puruña una vez al mes para que me llegue la platita sin hacer nada. No podemos. Está bien que eso ocurra durante una situación de emergencia, pero ahora que los indicadores de la pandemia bajaron, llegó el momento de trabajar. Quien no labura no manduca.
dicen los italianos. Sí, exactamente. Yo creo que es una buena noticia desde el punto de vista del apoyo a las familias que lo han pasado tan mal. Creo que han dado en el clavo o han tocado la tecla correcta en esta idea de generar un instrumento que incentive la búsqueda de empleo, de recuperación laboral, porque se ha visto bastante dificultada en este tiempo en términos de no solamente de falta de trabajo, en otras partes hay trabajo, lo que falta son personas para trabajar, increíblemente. Así que me parece que el poder incorporar este IFE laboral que permite que personas puedan seguir trabajando hasta, o sea, y recibir este ingreso independiente si están trabajando o no, creo que es una buena manera de poder incentivar el empleo. Ahora, yo creo que ya nadie puede decir que el apoyo del gobierno ha sido poco. Creo que con esto, de hecho, ayer en Bloomberg, un medio Así. que hace bastante noticias económicas, señalaba a Chile como uno de los países emergentes más generosos del mundo, y muestran algunas cifras como para poder, para poder reflejar esto, que por ejemplo el gobierno ha hecho, y acá lo leo textual, gastos adicionales o ingresos no percibidos, que es un ítem del presupuesto, por valor de 14,1% del Producto Interno Bruto, en comparación con 4,7% en Colombia, un 9,2% en Brasil y un 7,8% en Perú, según el Fondo Monetario Internacional. O sea, las cifras que estamos hablando son tremendas, sobre todo que estamos hablando de Producto Interno Bruto de países que, además, por lo menos en el caso de Perú, tienen Producto Interno Bruto más bajo. Estamos hablando sin duda, de aportes muy generosos por parte del gobierno, y que entregan tranquilidad a corto plazo a las familias que no tienen recursos hoy, pero que yo creo que tiene que alarmarnos en términos de largo plazo, porque los recursos que hoy se están ocupando, bueno, acá hay una premisa económica que es que los recursos son escasos, y los recursos que hoy vamos a ocupar vamos a tener que pagarlos en algún momento. Y bueno, obviamente el tener que pagarlos en algún momento va a significar que vamos a tener que dejar de gastar en otras cosas. Y la pregunta es ¿en qué? Y ahí vamos a tener que ponernos de acuerdo, una cosa que va a ser bastante difícil, porque además hay que considerar que en esta nueva constitución que probablemente va a salir, vamos a estar viendo que van a haber nuevos derechos sociales incluidos, que van a significar más gasto. Por tanto, estamos aumentando más y más nuestra deuda, y ustedes saben en sus casas que cualquier persona que se endeuda, que se sobreendeuda, después no lo pasa muy bien. No lo pasa Sí, muy bien porque las deudas al final te alcanzan y tienes que empezar a pagar, y si no tienes para pagar, empiezan a crecer los intereses, empiezan a embargarte, y ahí hay un problema grave que hay que tener ojo y cuidado para el Chile que viene. sí, ahora haciendo para nuestros auditores una curiosa, ¿cómo se llama? Imagen. Resulta que la pandemia es como si una persona hubiera estado enferma, hubiera tenido un accidente grave y hubiera estado mucho tiempo hospitalizado. Y estuvo dependiente de los médicos, de las enfermeras, de todo el personal que lo atendió. Pero este paciente que se llama Chile, lo dieron de alta, pues, lo están dando de alta los indicadores de la fiebre, de la infección, y las heridas ya se están cicatrizando. Entonces este paciente tiene que salir del hospital y volver al trabajo. Yo creo que esa es la reflexión más importante, o sea, tenemos que llegar a tomar conciencia de que el momento de volver a producir, de volver a emprender, está llegando y hay que tomárselo en serio. Si las empresas no han encontrado, especialmente las constructoras, que es el caso que yo escucho más de cerca, no tienen mano de obra, es porque hay personas que prefieren quedarse recibiendo el IFE en la casa y no ir a trabajar. Yo creo que ese es un cuento, el cuento del pibe, digamos, vivir sin trabajar no resulta, no funciona.
Y, y este incentivo a mantener el IFE, a pesar de que está recibiendo el IFE laboral, aunque parece un gasto desproporcionado, porque no tendría sentido si poder tener los dos beneficios, pero es una manera de decirle a las personas, mire, yo lo estoy acompañando, soy su bastón, para que llegue nuevamente a su lugar de trabajo y pueda producir y realizar sus proyectos y volver a la normalidad. Yo creo que la normalidad es con trabajo, no es sin trabajo. Y ahí está el camino, y es un camino que se abre bastante promisorio. Eh, el problema que tú mencionabas del endeudamiento fiscal, ese lo va a tener que sobrellevar el próximo gobierno. Eh, no sé cuál de los dos candidatos, o 4, 5, 6 candidatos irá a ser elegido. En las últimas encuestas aparecía Sichel de Plaza Pública, acá con un 27 y Boris con un 24, pero falta completar el naipe todavía con otras cartas, digamos. Pero también de los parlamentarios que tienen que legislar responsablemente y no, ¿cómo se llama?, con medidas populistas, porque la cosa va a estar difícil. La cosa va a estar difícil y va a haber que tomar las decisiones correctas si queremos seguir manteniendo el estilo de vida que tenemos hasta ahora. Si no, porque alguien piensa que el Estado tiene plata. Y yo, a mi modesto entender, lo que sé es que el Estado no tiene plata. El Estado no tiene algunas reservas en el extranjero, qué sé yo, pero el Estado vive del trabajo de las personas. Las personas le aportan con sus impuestos y las empresas le aportan con sus impuestos para que el Estado pueda hacer lo que hace. O sea, el Estado no puede fabricar plata, tiene una casa de moneda y fabricar plata sin respaldo, pero eso tampoco funciona, digamos. Ya lo hemos visto y nuestra historia en Chile lo hemos experimentado, y otros países como Venezuela, que tuvo que quitarle seis dígitos a la moneda para que cada 6 millones de bolívares costara un bolívar o 6 bolívares. Entonces, yo creo que estamos enfrentándonos a este aterrizaje, digamos, después de un vuelo bastante complicado, que estuvimos a punto de caernos y nos salvamos, y algunas personas se fueron lamentablemente, pero ahora estamos aterrizando en la realidad, y aterrizar en la realidad significa salir de la casa y con todas las medidas de precaución, porque todavía anda el Delta, ¿cómo se llama? El Delta 4, anda dando vueltas por ahí, esa variante que es muy peligrosa, especialmente para los más jóvenes. Ojo, Marcelo. Eh, Tenemos que ver, ¿no es cierto?, que hay que salir. Como tú decías, qué rico volver a caminar por la calle, los colores, los ruidos, esta cosa que se había como, parecía tan lejana, pero ya llegó el momento de salir. Claro, sí, sin duda. Yo creo y acá siempre, repito, con la moderación correspondiente, cuidándose, respetando las reglas de aforo, etcétera, etcétera. Pero, claro, es importante comenzar ya a ver la nueva normalidad, concepto que en algún momento fue tan vapuleado, pero que es una realidad, digamos. Tenemos una nueva normalidad, y una nueva normalidad que nos va a acompañar mucho tiempo. Y hay que tratar desde ahí a empezar a movernos con esa lógica, tratar de volver a trabajar, y cuidar, yo creo, sobre todo, cuidar la economía. Si quizás de repente hay gente que dice como no, si Chile tiene plata, no sé, cobrémosle más impuestos a los ricos, con eso solucionamos todo. Y la verdad es que no, podemos cobrarle más plata a los ricos, sin duda, y quizás hay que hacerlo, pero podríamos cobrarle el 100% y aún así no nos alcanzaría. Entonces, esto es igual que en una casa. En una casa las necesidades son ilimitadas, o las necesidades son muchas, y los recursos nunca alcanzan para poder satisfacerlas todas. Entonces, entrar en la lógica de que tenemos que resolver todo rápido, todo al tiro, y todo, digamos, porque hay recursos, creo que es un problema que nos puede generar, en vez de un aterrizaje, turbulencias que sean difíciles Mensaje de, forzoso. claro, y con problemas difíciles de poder solucionar a corto plazo, porque
estamos también pensando que si es que, por ejemplo, ahora se aprueba un cuarto retiro, van a ser cerca de 5 millones de personas que van a quedar sin fondo. Y esas personas obviamente no los podemos dejar tampoco sin ningún tipo de pensión cuando se jubilen. Entonces, a ellos vamos a tener que dar algún tipo de pensión y eso va a ser más recursos que vamos a tener que gastar. Tenemos que aumentar el tema de la gratuidad, tenemos que estar considerando, vamos a ver también gastos en otro tipo de cosas como obras sociales, como hospitales, como, bueno, y ahí podemos ir sumando y sumando y sumando y sumando, y en algún momento obviamente los recursos ya no van a alcanzar y en algún momento vamos a tener que comenzar a pagar, entonces ahí hay un problema pero bueno, hay que ver con optimismo también el futuro, no podemos quedarnos tampoco en una visión solamente negativa. Lo importante es que Chile ha tenido también un proceso de vacunación exitoso que nos ha permitido, a diferencia de otras partes del mundo, ya comenzar a recuperar algunas libertades, comenzar a tener la posibilidad por lo menos de decidir si queremos trabajar, volver a trabajar de manera permanente y salir un poco de la casa. Así que yo creo que en ese sentido Chile tiene posibilidades. Además, por ejemplo, el precio del cobre también ha permitido bajar un poco esta depreciación, porque para los que sepan, para los que no sepan, Chile ha sufrido una depreciación, el peso chileno ha sufrido una depreciación importante estos días. Eso significa, por ejemplo, que el precio del dólar ha subido harto, que eso, por tanto, conlleva una pérdida de poder adquisitivo, o sea, nosotros podemos comprar menos con la cantidad de plata que tenemos, y eso hace que la vida sea más difícil. Ahí Enrique hablaba también de la inflación, vamos viendo también indicadores económicos que nos muestran inflaciones altísimas y que se proyectan todavía más altas, entonces económicamente hablando es un tiempo complejo, pero tenemos herramientas para salir. Hay que tratar de volver a la cordura, tratar de recordar que Chile hace un par de años era un país súper pobre y que con responsabilidad fiscal, con, con harta moderación, hemos ido generando un país mucho más rico y mucho más próspero también. Sí, y fíjate que a propósito de eso mismo, mientras te escuchaba estaba recordando comentarista de Radio Duna, del Río, ¿cómo se llama? Nos decía, este asunto del cuarto retiro del 10% es vender humo. Encontré tan genial la frase porque la verdad es que los que van a retirar ese porcentaje de plata, digamos, de sus cuentas de AFP, no son los que la necesitan. Las personas que realmente están necesitadas ya retiraron toda su plata. Ya no les queda nada. Creo que es un 30% de los ahorrantes en el sistema de pensiones y que van a tener que en algún momento pasar una pensión básica de supervivencia, que es un mínimo, o a lo mejor en Chile lo que va a existir, o van a coexistir dos sistemas, un sistema de pensiones privado, al cual las personas no están obligadas a ingresar, y otro sistema estatal, parecido a las cajas de compensación que existían antes, o una FP estatal, no sé qué es lo que se irá a escoger, pero va a haber un sistema privado y un sistema público. Y en el sistema público va a ser seguro pero malo, porque obviamente no vas a poder tener uso de las inversiones en el mercado de capitales y todos sabemos que en este momento las personas de la tercera edad somos más que los que están trabajando. Entonces, el sistema de reparto que está pensado y se pensó a fines del siglo XIX en Alemania, era claro que los que trabajaban podían mantener a las personas mayores, que era, una cantidad de personas, la mitad de los que estaban trabajando, entonces los números como que calzaban. Pero en este momento, si los dineros están guardados o se aposan, se guardan debajo del colchón, después no valen nada. La única forma de lograr que ese dinero valga es que esté operando en inversiones que en general han sido bastante eficientes. Creo que los fondos F, E y F son los que más han bajado, pero en general los fondos C, D y el A y B también
han tenido resultados positivos. Entonces, todo el mundo entiende, digamos, que en una economía tiene que haber una cosa dinámica, no una cosa estática. Y esa cosa estática del pasado, que es el sistema de reparto, y que algunos lo plantean como una gran panacea, puede ser un sistema, como decía inicialmente, estatal, seguro, pero muy malo para las personas. Exactamente, y no tan seguro tampoco, Enrique, porque tú ves Argentina, Argentina tiene un sistema de reparto, hoy en día creo que 6 de cada 10 argentinos que se quieren jubilar tuvieron menos del tiempo suficiente que te exige la regla, porque no hay que olvidar, para poder acceder a una pensión en un sistema de reparto, tienes una exigencia mínima de tiempo de pensión, o sea, de aporte. De cotización, claro. Algunos países son 15 años, otros son 30 años, o sea, estamos hablando de una cantidad no menor, que si fuese acá en Chile algo parecido, un 30% de la población no tendría pensión. Es decir, en Chile el 30% de la gente que está pensionada hoy ha aportado menos de 15 años a sus pensiones. Entonces, en Argentina hay algo que se llama la moratoria, que es una fórmula que permite a la gente que que no ha cumplido con el rango de recibir una pensión, pero como que hay una fórmula media rara que al final genera que ellos puedan sacar menos cantidad porque es como un préstamo y hay mucha gente que no tiene pensión. Entonces, y bueno, sin contar que con el problema de la inflación, que hace un par de años atrás también el presidente desancló la inflación a las pensiones, por tanto hoy la inflación se está comiendo la pensión básicamente, cada vez la gente recibe menos plata y ahí llegó un momento incluso donde la gente no se podía jubilar porque no había plata para darle a los jubilados. Entonces, tampoco es un sistema tan seguro, es un sistema que en general uno ve distintos países está fracasando, está con problemas importantes de sostenibilidad porque los jóvenes cada vez son menos, los viejos cada vez duran más tiempo, entonces estás en una pirámide sociodemográfica que va cambiando en el tiempo y que hace que al final el sistema se haga inviable. Por tanto, yo creo que la solución en Chile no es romper el modelo completo, yo creo que obviamente hay que reformularlo, digamos, y tratar de avanzar hacia fortalecer el pilar solidario, pero obviamente los 4 retiros que se han hecho hasta ahora no ayudan en nada, porque estamos hablando de que si queremos robustecer el pilar solidario y vamos a tener 5 millones de personas sin pensión que vamos a tener que darle a través del pilar solidario, estamos hablando que el gasto que va a haber va a ser demasiado grande y eso va a generar problemas importantes también para la economía nacional. Y con esto también cierro la reflexión porque el otro día veía un informe respecto a que la gente considera que paga mucho impuesto en Chile. Considera que paga demasiado impuesto. Entonces, imaginémonos que con los impuestos que pagamos hoy, que no son tantos respecto a otros países que tienen estos sistemas de bienestar como a los chilenos les gustaría, tenemos un problema porque finalmente tenemos que la gente, si quiere tener ese tipo de modelos, tiene que pagar más impuestos. En Alemania se paga casi el 50% de los impuestos, digamos, o sea, de los ingresos de impuestos. Entonces, si queremos tener un sistema más similar a ellos, pero no estamos dispuestos a pagar los impuestos, e incluso teniendo bajo impuesto hoy, creemos que pagamos mucho, no tenemos cómo cumplir con esto. O sea, económicamente no hay cómo cuadrarlo. Entonces, Quiebra la empresa. exactamente, o sea, entonces tenemos que también como chilenos comenzar a preocuparnos de estas cosas, tenemos que empezar a generar consenso respecto a lo que queremos y los costos que esto va a significar. O sea, no podemos simplemente querer el dulce o querer el premio o querer el derecho, sino estamos también pensando en la responsabilidad y en las consecuencias que esos derechos van a generar. Con eso... Ahora, ese razonamiento tuyo, que es muy lógico, es difícil, lamentablemente, que penetre. Como dicen, la televisión penetra, decía don Francisco. Lo que penetra hoy día es que estamos en un mundo bastante líquido, en una realidad líquida, son los mensajes emotivos, ¿ah? Los que te llegan eh,
y decir, mire, usted con esto se va, el 10% le va a solucionar la vida, le va a quitar el hambre, lo va a salvar de la muerte. En la medida que tú presionas a las personas con frases muy bien pensadas para que te emocionen, resulta que se toman decisiones que están más llevadas por la emoción que por la razón. No en vano, como dice por ahí el libro este de la memoria, que siempre pasan primero por la amígdala, que es una parte, la información que te llega siempre pasa por la amígdala primero, y te mueve la parte emocional. Y esa parte emocional después se compara, llega la información a la neurona y se hace un razonamiento lógico, pero ya está teñido emocionalmente. Entonces, estas buenas ideas, estas cosas que se discuten y se dicen por los micrófonos o en una conversación de casa, o se leen en el diario, o se estudian, de repente pierden fuerza cuando hay un mensaje muy fuerte, como el que tenía, ¿cómo se llama? El que provocó ¿cómo se llama? En Cuba, la revolución, el otro día, que se llama libertad o patria, algo así, era una frase, dos ideas, y que eso movieron a muchas personas a salir a la calle en un régimen tan opresivo como el cubano. Eh, lo que pasa es que esto, como hablábamos en la primera parte, los nuevos parlamentarios también tienen que manejar esa parte subjetiva, esa parte emotiva, porque las ideas tan lógicas y que son de un razonamiento irredarguible, como dirían, resulta que son pasadas a llevar cuando hay una frase emotiva que te toca el corazón, ¿no? Así Estamos es, con el sí, tiempo, estamos con el tiempo, Enrique, sí. nos vamos con el corazón, nos vamos dejándoles con esa reflexión de Excelente. que piensen y no se dejen llevar por la emoción cuando tomen la decisión de votar, cuando tomen la decisión que son importantes para sus vidas. Excelente. Bueno, Enrique, un gusto. Que estén muy bien los auditores de Radio Portales y nos vemos la próxima semana. Muy Hasta el buen fin de próximo semana. jueves. Muy bien. Gracias, Marcelo. Ha sido un Chao, agrado chao. conversar contigo Como y con siempre, nuestros para mí auditores. también, Enrique. Chao.